Parece que la guerra económica de Donald Trump contra Irán fracasó antes de siquiera comenzar. China cuestionó públicamente la eficacia de la nueva guerra económica de Estados Unidos contra Irán y se negó a apoyarla. Hoy, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baghir Ghalibaf, agradeció personalmente a China por negarse a apoyar las nuevas sanciones de Estados Unidos. Cita: "Saludamos las declaraciones firmes de China, que rechazan las sanciones ilegales contra Irán. La asociación estratégica integral entre Irán y China se basa en el respeto mutuo, la cooperación beneficiosa para ambos y una visión compartida de un mundo multipolar. Esta asociación no necesita el permiso de nadie, y de hecho este no es un comentario aislado. Pekín rechaza metódicamente una y otra vez toda la arquitectura de presión económica estadounidense sobre Irán de manera oficial. Así que analicemos por qué sin China esta nueva estrategia de guerra económica simplemente no funciona. Me llamo Alexei Pechi y vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal, le den like al video y dejen cualquier comentario. Entonces, comencemos con las declaraciones oficiales de Pekín, y aquí es importante su secuencia. Les recuerdo que Donald Trump, el 19 de agosto, en su red social Truth Social, anunció lo que él mismo llamó, cito, "la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país", y advirtió sobre las consecuencias económicas para los países que continúen haciendo negocios con Teherán. Y entonces muchos dijeron, esto es básicamente un mensaje dirigido a China, porque China es quien más apoya a Irán, y aquí Trump dice, escuchen, ¿les va a ir mal? El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ya anunció el 20 de agosto, cito, las sanciones más duras de la historia que entrarán en vigor el 24 de agosto y llamó abiertamente a Pekín, como él mismo lo expresó, a unirse a este programa. Ya para el 24 de agosto todos esperaban que, en cualquier momento Bessent saldría y anunciaría golpes económicos súper devastadores. Pero no, Bessent volvió a advertir a todos, pero no impuso sanciones. La respuesta de China no se hizo esperar. El portavoz oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, declaró, las sanciones y la táctica de presión no son la solución. Hizo un llamado a las partes interesadas a actuar con responsabilidad y apegarse a la vía político-diplomática para la resolución. Unos días después, el mismo Lin Jian se expresó de manera aún más dura, cuando se dio cuenta de que, estos están fanfarroneando una vez más. Bueno, el 20 de agosto, tanto Trump como Bessent dicen, el 24 vamos a golpear fuerte. El 24 sale Bessent y dice, escuchen, hoy claro que no vamos a golpear, pero más adelante sí vamos a golpear fuerte. Y después de todo esto, sale el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y dice, la guerra económica y la máxima presión no dan una solución. Al contrario, solo aumentan la tensión y llevan a la propagación de riesgos, lo que va a alterar el orden económico y financiero global y va a dañarla. En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado, puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Los derechos e intereses legítimos de otros países. Al final, todo esto resultó en una señal directa de desobediencia por parte del gobierno de Xi Jinping.
Estados Unidos anunció que está listo para imponer sanciones contra 60 empresas que ayudan a Irán, y entre ellas hay empresas chinas. Y pidieron entonces que esas empresas rompan sus lazos con Teherán, de lo contrario habrá consecuencias dolorosas. Dicen, sabemos quién ayuda a Irán, aquí están las 60 empresas. Por favor, les pedimos que se abstengan. Dejen de cooperar con Irán, porque si siguen trabajando con ellos, en algún momento les vamos a imponer sanciones. O sea, se dio esa advertencia. Y unas horas después de la declaración de Scott Bessent, Pekín respondió que las relaciones de China con Irán no deben ser interrumpidas ni socavadas. El mismo Lin Linxian advirtió que China tomará todas las medidas necesarias para proteger sus intereses. Un poco después, el Washington Post resumió la esencia de lo que está ocurriendo en una sola cita. La dura reprimenda de Pekín indica que el plan estadounidense de aislar económicamente a Teherán corre el riesgo de romper la ya frágil tregua entre Estados Unidos y China. Y aquí también es significativo que Pekín no actúe solo con palabras. Yo diría más bien que lleva mucho tiempo preparándose para este escenario. Ya en mayo de este año, el Ministerio de Comercio de China anunció una prohibición judicial para cumplir con las sanciones estadounidenses contra 5 refinerías chinas de petróleo acusadas de comprar petróleo iraní, calificando las propias sanciones como una violación del derecho internacional. ¿A qué se refiere? Es decir, incluso si los Estados Unidos de América imponen sanciones contra ciertas empresas chinas, por ejemplo, refinerías de petróleo o bancos chinos, el Partido Comunista de China ya les ordenó a estas empresas que ignoren esas sanciones, incluso si eso lleva a pérdidas. Dicen que no les importa. Si pasa algo, compensaremos algunas pérdidas con el presupuesto, pero de ninguna manera cumplan con las sanciones de Estados Unidos. Pero China juega su propio juego. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, se reunió con el embajador de Estados Unidos en China, Mike Pound, y declaró que, bajo la dirección de los líderes de ambos países, ambas partes están trabajando para construir relaciones constructivas, estratégicas y estables entre China y Estados Unidos, pero de inmediato añadió una advertencia, cito, ambas partes deben implementar los importantes acuerdos alcanzados por los líderes de ambos países, centrarse en una agenda positiva, resolver adecuadamente las diferencias, eliminar los obstáculos y superar las barreras para el intercambio de alto nivel. Bueno, es decir, Pekín formalmente mantiene la cortesía diplomática y hace referencia a los acuerdos entre el propio Trump y Xi Jinping, pero al mismo tiempo se niega directamente a hacer concesiones en ese punto concreto, la cuestión más dolorosa para la parte estadounidense, la de Irán, pero la culminación llegará el 24 de septiembre cuando Xi Jinping debe visitar Washington. Y ahora les daré las cifras que explican por qué, sin el consentimiento de China, toda esta arquitectura de sanciones de Donald Trump contra Irán está estructuralmente condenada al fracaso. Según los propios datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, China compra alrededor del 90% de todo el petróleo iraní y la mayor parte de estos volúmenes son comprados precisamente por empresas independientes, pequeñas refinerías de petróleo, principalmente en la provincia de Shandong. El asunto es que en China hay decenas de estas pequeñas, relativamente pequeñas refinerías de petróleo que procesan petróleo de riesgo político, mientras que las grandes empresas estatales permanecen en el país. Es decir, las grandes empresas estatales en China no trabajan con el petróleo iraní y, en teoría, no tienen ningún problema. E incluso si Estados Unidos empieza a imponer sanciones a estas pequeñas refinerías, eso no afectará a los gigantes. Es decir, las empresas que forman la base de la economía no se verán afectadas en absoluto. Estas compañías son pequeñas, en principio no causarán un gran daño a la economía. Y, en general, esta red de pequeñas refinerías me parece que fue creada precisamente para evadir las sanciones a través de ella. Según el portal analítico China Data Portal, los pagos por el petróleo iraní se realizan en yuanes a través del sistema chino de pagos interbancarios transfronterizos, CIPS, precisamente para evitar el sistema SWIFT, que puede revelar a las autoridades occidentales las transacciones sujetas a sanciones. Por eso, cortar los flujos de dinero será prácticamente imposible. O sea, si ellos usaran el sistema SWIFT, entonces se podría rastrear y detener. Pero como usan su propio sistema, ¿cómo vas a rastrear todo eso? En general, aquí con las sanciones es realmente muy difícil detener estos flujos de petróleo.
Aunque en toda esta historia, el bloqueo de los militares estadounidenses e iraníes sí funciona. Según los datos del rastreador de petroleros Kepler, la importación china de petróleo iraní a través del estrecho de Hormuz cayó en promedio un 50% en julio y agosto. Y si hablamos de los volúmenes previos a la guerra, cayeron un 72%, es decir, en esta situación el bloqueo físico es lo que realmente funciona. Los refinadores independientes en China también perdieron un descuento sustancial que normalmente ofrecía el petróleo iraní, llegando hasta $15 por barril por debajo de la marca de referencia Brent. Y para compensar la escasez, los compradores chinos recurrieron a proveedores alternativos. En primer lugar está Rusia, que ya es el mayor proveedor de petróleo para China, así como Arabia Saudita e Irak, aunque estos últimos siguen poniendo un precio más alto. También hay un factor estructural que hace que toda la idea de nuevas sanciones contra Irán esté condenada al fracaso también en otro nivel. Ese es el nivel de la Organización de las Naciones Unidas. En este momento no hay ninguna posibilidad de que dos miembros permanentes clave del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China, aprueben cualquier nuevo régimen importante de sanciones contra Irán, si es que alguna vez se llegara a presentar tal propuesta ante la organización. Es decir, Estados Unidos solo puede limitarse a imponer sus propias sanciones, ya no pueden llevarlas al nivel de la ONU. Pero aún así, para China tampoco es tan sencillo rechazar a todos y apoyar solo a Irán. No es así. Aquí es importante mencionar también la línea paralela de presión sobre China, por la cual Pekín tiene que mantener un equilibrio. Hoy, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió a China sobre una posible guerra comercial, declarando que la Unión Europea ya no puede tolerar el creciente desequilibrio comercial. En los últimos 5 años, las exportaciones de China a la Unión Europea han aumentado un 45% y superan las exportaciones de la Unión Europea a China en aproximadamente 1.000 millones de euros cada día. Es decir, una diferencia de 30.000 millones al mes. En la aparición de este desequilibrio, Ursula von der Leyen culpó a las medidas de protección comercial que el liderazgo chino aplica para sus propias empresas. Déjame explicar. El punto es que China, es decir, el Partido Comunista de China, subvenciona a sus propios fabricantes, a cualquier fábrica, para que puedan vender sus productos por debajo del precio de mercado y, en consecuencia, sacar a los competidores del mercado. Es más, a veces sucede que los productos chinos se venden incluso por debajo de su costo de producción, porque la empresa sabe que el PCCH, es decir, el Partido Comunista de China, compensará esos gastos con subsidios. Pero la llegada masiva de productos chinos baratos obviamente desplazará a los competidores europeos. En resumen, Donald Trump declaró su guerra económica contra Irán, la llamó el día D, esperando la sumisión general, incluido China, el mayor comprador de petróleo iraní. Pero Pekín no solo demuestra su falta de voluntad para someterse, sino también un rechazo sistemático a reconocer la legitimidad misma de la herramienta de presión económica. Irán recibe de esto no solo apoyo simbólico, sino también un respaldo estructural. Quiero enfatizar que el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán puede seguir encontrando compradores precisamente en China. Los pagos se realizan al margen del sistema SWIFT, controlado por Estados Unidos, y el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU hace que la vía multilateral de sanciones sea simplemente inalcanzable. Sin embargo, la propia guerra, independientemente de las sanciones, ya ha reducido físicamente estos flujos de petróleo de Irán a China casi a la mitad. Es decir, el daño real al comercio petrolero iraní no lo causa tanto la presión económica de Washington ni esta nueva política de sanciones, sino más bien el bloqueo militar físico como tal. Es decir, esto subraya una vez más que lo que realmente funciona son las acciones físicas. Ahora mismo hay un bloqueo, no dejan salir los petroleros iraníes del estrecho de Hormuz. Eso es lo que está funcionando. Y al mismo tiempo, China también tiene que defenderse de la Unión Europea, lo que hace que su posición actual respecto a Irán no sea tanto un cálculo estratégico, sino más bien parte de un juego mucho más amplio para mantener sus propias posiciones económicas en varios frentes al mismo tiempo. Aquí lo dejaré en suspenso. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tus conclusiones? Escríbelas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides dejar tu like. Si tienes más preguntas, ve al canal de Telegram de PCPC News y escríbelas en los comentarios, ahí podemos platicar. Eso es todo, cuídate mucho. Adiós a todos.